Estamos en el segundo episodio de las lecciones del bolillo. Bienvenido, hermano, a su sección. Esta es su sección. Gracias, hombre, Carlos. Muy amable. Feliz de esta segunda semana. Muy contento. ¿Cómo vio el primer episodio? ¿Le gustó? Me gustó, sí, me gustó. Hablamos ahí de cositas interesantes. Sí, Las claro. personas que todavía no lo han visto, hablamos sobre el poder de la Sí. disciplina. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la vida antes del internet, que usted experimentó todo eso. Acá tengo un listado de preguntas muy interesantes para irle haciendo y bueno. A ver, hombre, yo tengo que ir haciendo memoria, claro, porque hace muchos años, sí, Hace años, ¿no? muchos años. Pero yo creo que yo todavía tengo... Hace 80 años. A mis 83 años todavía tengo una buena memoria. Para tener 83 años, creo que sí. Si a ti te dijeran, abuelo, que en esa época la gente, o sea, si a ti, reformulo la pregunta, ¿no? Si a ti te dijeran en ese momento, cuando eras niño, que 80 años después las personas vivirían pegadas de un teléfono, de un aparato celular, ¿lo creerías o no? No, increíble, increíble. En Yo ese momento no se me lo concebía imaginaba. esa idea. No, yo no me lo imaginaba. Nunca. Pues uno imaginarse que iba a haber unos aparatos 80 años o menos, digamos. Menos, sí, porque hace... Sí, mucho menos, hace, sí. sí, hace ya 20 años. Pero muchos años después de mi infancia, digamos. Sí. Eso no, inimaginable, claro. Nunca no me lo imaginé, nunca. Sino que, a ver, si yo me pongo, digamos, ahora a pensar, digamos, esta situación del internet ahora, uno se queda, pues a mí me pega eso. Yo realmente yo no sé manejar Esa vaina. la cuestión del internet. No, a mí el WhatsApp me ya castiga. manda muchos memes, Sí. ya ve mucho YouTube. Sí. Eso sí le gusta. Eso sí, todos los días. Abuelo, vamos a introducir un poco a la gente, ¿no? Sí. La familia, la mamá del bolillo y el papá del bolillo de finca. Vea, Totalmente personas de finca, ¿no? voy a comentarle Un poco ahí brevemente la historia. Lo que yo me acuerdo es que mi papá y mi mamá, dos campesinos, puros campesinos. Y yo me crié, nosotros nos criamos en una finca ganadera, lechera. Había ganado, había caballos, había gallinas, había cerdos. Y nos levantamos en medio inundados en la comida. Mi mamá hacía queso, mantequilla. Nos íbamos por allá, nos encontramos unas gallinas, unos nidos llenos de huevos impresionantes ahí al borde de la casa. Pues eso era como un monte. Sí. Y eso era impresionante. Salíamos por ahí, cuando esos nidos llenos de huevos. Y mi mamá hacía de todo, mantequilla, hacía queso, requesón. Nosotros tuvimos una alimentación impresionante. En los primeros años de vida, que son los importantes. Que hay de cierto que se lavaban los dientes con carbón. También. ¿Con carbón? También, sí. Había un señor amigo de la familia, Sí. Un viejito, se llamaba Domingo. Y ese señor tenía por ahí, en esa época, por ahí la edad mía, 80 años, pero era más moreno y de pelo blanco. Y tenía una dentadura impresionante. Y él nos decía que nos laváramos los dientes con carbón. Con carbón. Con carbón, nos lavamos los dientes con carbón. En ese momento, ¿cómo pasaban el tiempo libre los niños? ¿Qué hacían? ¿Qué jugaban? Nosotros jugábamos trompo. Trompo. Jugábamos bolas al pipo y cuarta. Jugábamos yoyo. Esos aparatos electrónicos que hay hoy en día, eso no se veía, eso nunca, no, ni por la cabeza nos pasaba. Jugaban yoyo, bolas. No, escondidijo. Escondido. Es que chucha.
¿Cuál era chucha? Sí, sí. Oiga, es una belleza, porque, todos los niños los niños ahí, vecinos y todo eso, nos manteníamos, era jugando. Ahora volteamos una carreta y con la rueda de la carreta y jugando es que carro, que run, run, carro. Yo me acuerdo, oiga, es impresionante como esa vida que nosotros llevamos allá de pequeños. La infancia de nosotros fue muy bonita por eso, Claro. muy sana, sí. Claro, pero Y digamos después que, fuimos creciendo. Y ya nosotros ayudábamos a los quehaceres de la casa, amén pues de que teníamos que ir a la escuela. Y la escuela quedaba bastante retirada en la casa, ¿a cuánto? por allá 2 kilómetros más o menos. ¿Cuánto se demoraban caminando aproximadamente? Uf, más de hora y media nos demoramos para ir allá, para ¿Sí? volver, sí. Pero por ahí había unas que llaman chivas y nos transportaban, porque nosotros vivíamos al borde de pues muy cerca de una carretera Sí. y nos transportaban. Los conductores ahí eran buena gente y nos transportaban a veces, pues no todos los días. Pero a ¿Cómo, veces cómo era la escuela en ese momento, el una colegio? casa, no una casa común y corriente, una casa grande con unas habitaciones o unas piezas ¿Qué eran los salones? que eran los salones. ¿Y los Y profesores qué tal eran? y los- ¿Amables? no, ¿Estrictos? no, los profesores le comento que eran muy estrictos. Y eso era otra cosa. Yo me acuerdo que yo tuve un profesor que llamaba José Manuel Martínez. Le comento que a él le agradezco todo lo que yo aprendí porque las pelas que me pegaba eran muy tremendas. Los profesores le pegaban pelas a los alumnos. Sí, porque los papás le autorizaban a los profesores que, no, bien puede, sí, bien. Y con un rejo. ¿Con un rejo? Con un rejo, sí, sí, sí. Entonces estamos en la clase. O sea que a los niños de hoy Estamos no en les la ha clase, tocado los nada. niños allá. Nosotros estamos acá en la clase, los niños allá y todo, el profesor acá, hablando, explicando. Y de pronto uno espabilaba pues y se desconcentraba. Y tenía un rejo y le envolvía. Y le tenía echando cera, sebo, para que quedara bien dorgilito. Y entonces lo envolvía bien. Y cuando ¡pam! Allá lo tiraba, bueno, estaba uno descuidado, ¡pam! Le pegaba y tenía una puntería, señor. Calderón, tráigame eso. Tráigame eso. Y ahí mismo yo sabía que la mía pegó una pela. Ay, o sea que les tiraba con lo que sí, le iban a pegar. Sí, claro. ¿Y ustedes se Pero los rejo, lle- con rejo y envuelto ustedes se aquí, los llevaban? un rejo por allá así de largo, pero lo mantenía bien con cebo, dorgilitico. Y se envolvía así. Y, y, y yo ya sabía que me iba a pegar una pela y a todos el que le pegaba, el que lo tiraba eso sabía que le pegó una pela. Claro. Allá, Ay, entonces Dios venía mío. uno de allá ya llorando y de pantalón cortico, que éramos nosotros de pantalón cortico. Claro. Entonces se entregaba y me vea. Tenga lo Tales suyo. huetazos, pero huetazos. Bien Bueno, dado. le dejaba a uno marcado. Rojo. Esto, sí. Bolillo, una pregunta importante. Impresionante. Una pregunta importante. Hoy tenemos acceso a las redes sociales, sobre todo a Google, ¿no? Que es una plataforma donde la gente busca Sí. la información. En ese momento, ¿cómo se estudiaba en la escuela? ¿Cómo hacían para investigar algo sin tener acceso inmediato a una información? ¿Qué hacían? No, en libros, yo me acuerdo que eran libros, a uno le ponía una tarea y tráigame esta investigación y digamos de geografía o ciencias naturales o matemática, en fin. Y uno tenía que buscar el libro y averiguar ahí. Y eso no había, pues era en libros, no era en estos aparatos que hay hoy en día. Ahora otra cosa, a uno le ponían, digamos, una lección que había que llevar una lección y tenía que ser con puntos y comas, con todas las señales. No podía equivocarse uno, porque cada equivocación era Le pegaban. Sí. Yo me acuerdo, ahora se ponía, digamos, en el tablero,
Allá se ponía, no, el profesor salía allá al tablero, explicaba y todo eso. Venga, si uno se equivocaba allá, era, era un juetazo, pues, una pela. Un juetazo es un golpe. Un golpe con ese rejo. Con ese, sí, con sí, ese sí. rejo, claro. Sí. Yo no llorando y muerto de miedo y Claro, claro. aprendía uno mucho, bueno, porque uno era con ese miedo tan impresionante del profesor. Claro. Y ese respeto que me tenía el señor. Dios mío. Bueno, Después del colegio, Bolillo, creciste y a nivel de relaciones con amigos, con la primera novia, ¿cómo se enamoraba? ¿Cómo se relacionaba en ese tiempo sin redes sociales, sin chatear ni nada? ¿Cómo al era? frente de la escuela de nosotros, los varones, porque en ese entonces no habían revuelto así como hoy en día. Que Era un hombre hombres muere. aparte y mujeres aparte. Y al ok. otro lado allá, en la escuela de niñas, de las niñas. Ujú. Entonces salían al recreo y todo, y uno se ponía por ahí a coquetearles. Ustedes de ahí descubrió las habilidades más... No, pero de muchachos, de infancia, amores de estudiante, flores de un día son. Sí, amores de estudiantes, flores de un día son. Ay, Sí. todos los estudiantes que alcancen a ver esto, anoten esa frase del Bolillo, muy sabia. No, eso era una cosa ahí como por vacilar ahí, como de, pues, eso era por bobear ahí. Un piropo que usted le echaba a una niña, ¿usted qué le decía? No, pues en ese entonces se usaban piropos muy decentes. Muy Vaya decente. que uno le dijera cualquier cosa así como maliciosa a una pelada y era. Sí. Pero ya hoy en día, en ese entonces pues era así. Claro, claro, en ese momento Ya era venía, más, sí, más claro. respetuoso. Mucho más No, yo respetuoso, antes pensaba que era menos respetuoso. ¿Cuándo? Antes, yo pensaba que eran más directos. ¿O usted No se conseguía una novia, como le parece que uno se conseguía una novia y prácticamente le hacía la visita, uno iba por la noche a hacerle la visita a la novia y prácticamente le hacía a la mamá también. Usted le hacía Porque visita a la novia y a la mamá La ahí? mamá no sentada ahí con la hija también. Sí. Ah, Ay, y hermano. entonces eso ya me aburría mucho. No me gustó. Ya usted ya no volvía. Yo no volví. Ya la tenía que dejar porque le decía yo no. Pero usted, ¿cómo se ha llevado con las suegras, normalmente? Excelente. 1A. Uno, hermano. 1A. No, sí, no, ¿Cómo yo era con el trato? Yo con las suegras, yo tuve varias suegras. Sí. No, pues no hagamos el conteo acá porque mi abuela va a ver este episodio. No, ¿qué importa? Ella sabe. Abuelo, ¿cómo era el trato entre vecinos, amigos y familiares? ¿Cómo era el trato? ¿Era muy respetuoso, era cálido, era distante? ¿Cómo se trataban en ese momento? Era con mucho respeto. Don... Sí, don Fulano, tal cosa, muchas gracias, muy amable señor, todo. A uno lo llamaban y hoy no es como hoy, ¿qué? Si es que le responde. No, a uno lo llamaban, señor o señora. Eso no es hoy así como hoy en día, no, en esa época, no, es que en esa época, eso es otra cosa, mejor dicho, era otro mundo, hermano. Ya hoy en día... Hay una pregunta fundamental ahí que estás hablando de hoy en día, abuelo. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a las personas de hoy que se sienten vacías a pesar de que tienen tantas cosas? Se sienten incompletas, se aburren. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Yo digo que está faltando amor. Está faltando el amor. Es que hoy en día... ¿Me estás hablando de hoy en día? Sí. Es que hoy en día ya no hay tiempo para que los hijos le expresen ese amor a los papás y los papás a los hijos. Que los papás por sus actividades de trabajo y todo eso, pues las ocupaciones prácticamente todo el tiempo, ya sea por la mañana y regresan en la noche. Estar un rato con ellos, les dan la comida y ya cuesta el otro día madrugar. Muchas veces ni se encuentran los hijos con los papás. Y los muchachos los muchachos hoy en día pues se criaron sin ese amor, sin ese afecto, sin ese cariño.
y entonces ya son personas vacías, frías, sí. Entonces ya no le llama mucho la atención de que decirle al papá o a la mamá, ay, papito, vea, mire tal cosa, o mamita, vea esto, la otro, o contarle cosas que uno debe confiar en, contarle al papá o a la mamá, eso no, pues ellos se callan, Claro. listo. Eso es un a punto, pesar, un punto sí, importante, hermano. claro. Yo creo que con todo lo que estamos hablando acá, no se trata de volver atrás, porque ya no se puede volver a esa No, época, pero sí rescatar lo que quizás era esencial y que hemos dejado a un lado, ¿no? Que es, la familia es fundamental. La familia, el amor es fundamental. Ese, esa, ese contacto, sí, entre los papás y los hijos, eso es fundamental. Eso ya hoy en día no se ve. muy poco, Hoy en ¿no? día, mire que anteriormente nos sentamos todos al comedor. A la comida, vamos a todos al comedor, todos íbamos al comedor. Y todos, y nos poníamos a conversar, y todo eso, que los problemas que hubo, o la actividad que hubo, todo eso nos lo contaba. Y todo el mundo lo sabía ya ahí, en la conversación. Hoy en día eso no se ve. Hoy en día cada uno es con su celular, o con tablets, con cualquier cosa, en fin. Lo que menos les importa es estar reunidos con el papá o con los hermanos, ¿no? Eso no, bueno, en fin, eso no les importa nada. Eso es lo de menos, mejor dicho. Ellos son pendientes, totalmente pendientes de su celular, Claro. de sus cosas, ¿sí? Abuelo, ¿cuál fue la situación con más riesgo que experimentó de la vida antes de Internet? ¿El más riesgo en qué sentido? ¿Alguna anécdota de niño que pudo haber perdido la vida? Ah, sí. Tuve varias. Una, porque nosotros en el campo vivimos al frente, por donde pasaba enfrente del cable aéreo, que iba de Manizales a Mariquita. Cable aéreo era... Y yo me acuerdo que yo tenía por ahí 7 años, 8 años. Ujú. Y ya se montaban esos y me cables. subían a las torres y me subían a las vagonetas, yo llamaba vagonetas. Sí, pasaban ahí, yo me tiraba a las vagonetas y cuando llegaba a la otra torre yo me quería bajar, me bajaban a la torre. Y varias veces estuve por la ignorancia, porque yo no sabía lo peligroso que era eso. Y yo me subía a una vagoneta de esas. Cuando una vagoneta de esas va vacía, que no lleva carga, entonces eso se maquea y me agarraba a columpiarme en ella, a olear ya vagoneta para allá. Y yo a esa altura tan impresionante. Usted se columpiaba en esa vagoneta. Sí. Pues está muy loco, hermano. Y estuve varias veces para... No, yo es que yo estoy vivo de milagro. Estoy vivo de milagro, le digo, pero y eso lo hacía debido a que yo ignoraba el peligro. Claro, no, en ese momento ignoraba el tampoco, peligro. por ejemplo, eso es una falla, o sea, de puntos positivos o negativos, Sí. quizás ahora no hay tanto de esos peligros, hay otros, Ah, sí, claro, sí. pero en ese momento no había, o sea, es como mirar cómo equilibramos, cómo rescatamos lo del pasado y lo acoplamos acá, para que los niños de hoy tampoco tengan nuevos peligros. No, es que ya los niños de hoy yo creo que no son capaces de subirse a una cabeza. No. No les daría. No. No, yo no sería Eso es capaz. Impresionante. Yo le comento que yo no soy capaz. Hoy en día ya no me subo a un taburete, a una silla, porque no soy capaz. Me da miedo, me mareo. Pero en esa época, yo con 7, 8 años, 10 años. Claro. Imagínense. Es que uno no percibe ni se da cuenta Claro. del peligro tan impresionante. Bolillo, tremendos consejos, tremenda información de valor nos dio en este episodio. Gracias por este segundo episodio. Cada jueves estamos publicando lecciones del Bolillo a las 18 horas. Va a ser un proyecto increíble. ¿Cómo se ha sentido por ahora con el proyecto? No, yo me he sentido sumamente bien y espero pues que vayamos mejorando, ¿no es cierto? Claro, Porque no. esa es la idea. Vamos a ir mejorando. Sí. Vamos a ir recibiendo los comentarios de la gente. Pero
A ver qué Sí. temas quieren ir tocando, pero acá hay mucha sabiduría Eso en me esta dijo, cabecita. eso me dijo un amigo en Manizales, En esa antes cabecita. de venirme. Me dijo, oiga, Calderón, Que ¿vos cuántos años tenés? Le dije, tenía 82 años. Eso fue antes de venir para acá. Oiga, dije 82. ¿Verdad? Y le dije, sí. Y dije, oye, hermano, usted tiene mucha información. Tiene mucha información. mucha información. Y dije, cuando quiera nos tomamos un café y conversamos. Acá la gente no cree y está siendo muy privilegiada de escuchar 83 años acá sentados. No, y sobre todo con esta energía que tengo. Esa es la energía, Oiga. esa es la energía que necesitamos, Oiga, Bolillo. oiga. Oiga, Bolillo, despídase que la gente ya tiene el tiempo limitado. Un saludo para todas las personas de ahí. Pues quiero saludar a todos los que nos están viendo y todos los que de una u otra forma están conociendo este podcast, ¿no? Es un podcast, ¿no? Sí, podcast, Sí. o programa, como lo quiera llamar. O sí. Y esperamos pues de que nos sigan viendo y a ver si esta memoria se va desarrollando de la mejor forma posible para ir contando toda esta información que tengo. Son Y todas 83 años. las travesuras que podemos contar en los próximos episodios del Bolillo. Travesuras todas, es que imagínate. Dejémoslo Porque- para el próximo episodio porque si no Imagínate. dejamos acá Sí. con mucha información a la gente. Bueno. Listo, muchachos. Muchas gracias. Gracias.